Bienvenida a cada uno de ustedes a este tercer encuentro del ciclo Humanizando la Salud, que es organizado por la Corporación Desafío Humanidad. Mi nombre es Carlos Urriola, soy director ejecutivo de la Corporación Desafío Humanidad y nuestra corporación tiene como misión generar una cultura del encuentro que despierte una esperanza y promueva la humanización de nuestra sociedad. Y en esta búsqueda hemos querido realizar, junto también al Instituto Relacional, quien es liderado por Nuno Cisterna, distintas conversaciones en torno a una pregunta de cómo humanizar la salud. Eh, Conversaciones que tienen que ver con estos encuentros, pero también post encuentros de búsqueda, de levantar nuevas preguntas, buscando también tener otras miradas. Y en ese contexto, conversando con Arnoldo, también con Cecilia, Vladimir, quisimos generar una instancia que conversemos sobre la transformación de los pacientes. Y en este encuentro invitamos tanto a Cecilia Rodríguez como a Vladimir Pizarro eh, a dialogar de cómo centramos la salud en las personas y no en los sistemas. Eh, y para eso quería contarle un poco el programa que vamos a tener en esta hora y media de encuentro. Comenzaremos primero con un testimonio y reflexión de Cecilia Rodríguez. Cecilia es socia fundadora de la Fundación Me Muevo, que es una fundación que acompaña a personas afectadas con artritis reumatoide. También Cecilia es directora ejecutiva del Centro de Educación al Paciente de la Universidad Mayor, es comunicadora social y tiene estudios de magíster en salud pública. Y creo que es quien de las personas que más ha tratado de ir poniendo la voz de paciente en Chile, y por eso quisimos invitarla. Y posteriormente hemos querido también invitar a Vladimir Pizarro, quien es presidente de la Fundación Chile Salud, que ve por temas de emprendimiento e innovación en salud. Ha sido director de los hospitales de Curacaví y de Félix Bulnes y es doctor en Ciencias de la Salud en la Universidad Pompeu Fabra Barcelona. Y quien también queremos que genere una dialéctica y una conversación con Cecilia durante el encuentro. Posteriormente vamos a tener dos reflexiones, tanto de Sebastián Villa como de Arnoldo Cisterna. Y finalmente abriremos un espacio de preguntas que les pedimos que, para tenerlas, que las pongan en el chat que abierto que tenemos en este encuentro. Y sin nada más que decir, nuevamente dando la bienvenida a cada uno de ustedes, quiero darle la palabra a Cecilia Rodríguez para que nos acompañe y nos comparta su testimonio y su vida y sus reflexiones en torno a cómo transformar el rol de los pacientes en Chile y en el mundo. Cecilia, por favor. Gracias Carlos, muchas gracias por la invitación. Es una invitación especial porque contar un poco es como hablar de la teoría es a veces más fácil, así que es un bonito desafío, el estar en un viernes antes del almuerzo hablando más de la vida, que al final es lo que nos conecta. Las teorías es lo que a lo mejor podemos armar proyectos en torno a eso, pero al final las conexiones vienen desde nuestras historias. Así que me permití hacer una presentación cortita para motivar la conversa, em, pero donde puse algunos hitos de esta historia, para poder compartirles esta historia de cómo fue que llegué al mundo de la salud. Yo les confieso que hace 10 años atrás mi acercamiento con el mundo de la salud era que me gustaba mucho ER y el doctor Clooney era mi pasión una vez a la semana, ¿sí? Y un día me tocaron algunos temas de salud. Bueno, primero llegué a trabajar al mundo de la salud, pero sí la perspectiva de quien tiene una dolencia. Entonces, les voy a hacer un resumen cortito de, de esta vida. Esta es mi primera reflexión, que
No sé si alguien más la conoce. Esta era una canción que nos cantaba mi abuelo. Yo vengo de una familia que somos 5 hermanos. Y somos 5 hermanos infinitamente unidos. Somos una familia muy unida, muy unida, muy, muy, muy unida. Eh, entonces ahí además justo viene llegando, perdonen que haga proselitismo, pero se acaba de unir a esta conversación, viene entrando mi mamá. Así que le dedico además esta canción a ella, porque esta era una canción que ella nos cantaba cuando éramos chicos, ¿sí? Entonces, ella y mi abuelo materno. Y era una canción que contaba la historia de 5 dedos, que trataba cada uno por separado de ir a hacer algo, y nunca le resultaba. Entonces un dedo trataba de agarrar una flor, otro dedo trataba de agarrar una moneda, y nunca le funcionó. Y nosotros de alguna manera crecimos los 5 hermanos con esta historia muy patente, que era el ser comunidad. Nosotros con mi hermano hasta el día de hoy somos muy comunidad. Eh, y una comunidad en parte liderada por mi mamá. Mi mamá hasta el día de hoy, todas las mañanas nos saluda, nos desea los buenos días todos los días, todos los días. Yo siempre digo cuando me meten a un grupo nuevo de WhatsApp, le digo los pajaritos, los búhos, los ratoncitos que reflexionan, ese cupo lo tiene ya mi mamá, así que mi mamá todos los días nos manda una reflexión, un pensamiento y los buenos deseos. Entonces, lo primero que a mí me marcó en la vida es esta sensación de estar cuidada y de que el accionar ocurría en comunidad. Esta es mi hermana. Somos las 2 mujeres de la familia, cuando éramos más chiquititas y ya de más grande. ¿Y por qué puse la palabra dolor? Mi hermana cuando tenía 20 años y antes que yo fue la primera que tuvo una enfermedad dolorosa, no cubierta por el sistema, y empezamos a vivir un dolor que era el dolor físico. Ver a alguien, ver a alguien que sufre es un dolor fuerte. El dolor más grande se lo llevaba a ella, por cierto, pero es una experiencia muy, a mí me marcó mucho, porque además nos encuentran medios parecidas, medios gemelas. Y, y entonces en esa experiencia fue la primera vez que a mí me tocaba como hacer la reflexión de por qué no teníamos cubiertos sus medicamentos. Había en ese tiempo que pedir los medicamentos de la Lore Argentina. Eh, la angustia de no saber qué hacer cuando a alguien le duele a alguien. El acostarte sabiendo que en la pieza al lado hay alguien que está sufriendo y no saber muy bien qué hacer. Entonces ese es un primer como momento, un hito que marca la historia en esto de la salud. Hoy día puedo decir que voy a saltarme de los hitos a momentos felices también. Hoy día mi hermana ya no es mi hermana solamente, tiene un cargo mucho más importante, que es la mamá de Lucas, porque ya no es ella, ahora es la mamá de Lucas, que es un hit, le digo yo. Ese fue el primer momento y años después, como 10 años después, o 6, 7 años después, tuvimos otro quiebre en términos de salud, que es cuando a mi papá Ángel Rodríguez ha sido campeón chileno de natación, entrenador de la selección chilena de natación, formador de muchos nadadores en Chile, y mi papá de repente de ser un hombre sano, de ser superhéroe, le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Y ese momento también es un momento que nos marca no solo el momento en que lo diagnostican, sino que todo el año que vivimos, los 10 meses que vivimos con él, porque pasaron muchas cosas que en el fondo hacen que uno diga, ¿cómo funciona esto de la salud? Les quiero algunos ejemplos. Bueno, lo primero es que cuando a alguien lo diagnostican, lo perdido que uno se siente. ¿Sí? No saber qué hacer en el sistema y te dicen, tiene 48 horas para gatillar no sé qué cosa, si no lo gatilla y uno anda con los papeles. Entonces yo me acuerdo ahí una gran amiga médico a la que yo le pedí ayuda, y aquí quiero ir haciendo algunas conexiones con el tema que nos convoca hoy día. Cuando estábamos en este proceso de entender bien su diagnóstico, yo le pasé todos los papeles a ella, porque eran difíciles de seguir. Y cuando ella los analiza con un grupo de amigos,
me llama de vuelta y me dice, Ceci, ¿quieres que te hable como médico o quieres que te hable como amiga? Y le dije, Consu, porque además se llama Consuelo, imagínense el nombre, para darnos la noticia que nos iban a dar, y le digo, necesito que me hables como una médico amiga. Porque sospeché en sus palabras que venía algo difícil, ¿sí? Entonces, como esa necesidad de que alguien con amor te vaya explicando ciertas cosas que no van a ser fáciles, porque de alguna manera el saber que alguien tiene una enfermedad muy compleja, muy dolorosa, o incluso que puede terminar en un súper mal desenlace, te va marcando. Otras cosas muy marcadas que tengo en esta experiencia es que tuvimos la posibilidad de que mi papá se atendiera con un equipo médico increíble, un grupo de paliativistas que nos permitió hacer una despedida. Nosotros pudimos todos los hermanos hablar, mi mamá también, hablar con mi papá. Pudimos decirnos cosas, así como el día que tú te mueras, ya así asumiendo ese proceso, voy a echar de menos tal cosa de compartir contigo. Entonces, una increíble experiencia, pero también tuvimos otras experiencias que no fueron tan lindas. Mi papá tuvo un cáncer de páncreas, tenía diabetes, y me acuerdo estando hospitalizado una vez, le estaban dando su almuerzo y le dice a la persona que traía el almuerzo, ¿puedes traer más pan? Y viene la nutricionista, mi papá, imagínense, medía 1,85 m, en ese momento ya debe haber estado pesando como 60 kilos. Y la nutricionista viene a la pieza y le dice, no, mire, usted tiene diabetes, así es que no puede comer más pan, porque su dosis de carbohidratos diarios es tanta. Y la reflexión que uno ahí, o sea, te baja la furia, yo decía, es como, espérate, se está muriendo, ¿qué importa si se come 4 panes? Estaba ya su cuerpo ya estaba deteriorado, había algo que sabíamos entonces cuál era el desenlace y cómo estamos contando carbohidratos y no estamos viendo a la persona. Historias como esa también nos pasaron cuando, me acuerdo, y aquí mi mamá siempre me dice, ¿por qué contáis esta historia? Y ahora que está la va a escuchar en vivo y en directo, pero ya en los últimos días de mi papá, una noche yo me fui a vivir con ellos y una noche mi mamá me despierta, mi mamá es una mujer, mi mamá es pianista, cualquier persona que toque un instrumento y más si toca piano, que tiene que las dos manos funcionar, leer en dos códigos distintos, es una mujer brillante. Y esa noche me despierta y me dice, sí, el papá está muy mal. Entonces yo despierto y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, eh, se sentía mal, le medí la glicemia y estaba muy baja, así que le puse insulina. A los que son del mundo de la salud saben lo que eso significa. Hizo justo lo contrario a lo que tenía que hacer. Y yo cuando le digo, pero mamá, ¿cómo le puso insulina? Me dice, sí, pues si tenía baja el azúcar, como le di azúcar, pero no, pues eso no es azúcar. Bueno, entonces yo esa experiencia siempre la guardo y la atesoro porque digo, las personas cuando estamos en un momento complejo no entendemos, no hay una lógica, uno no sigue todo como, si yo leo una enciclopedia me la aprendo y la reproduzco. Cuando estamos afectados por algo doloroso, todo cambia. Todo cambia. Las instrucciones no pueden ser las mismas porque la comprensión no es la misma porque está medida por lo emocional. Entonces este quiebre a mí me marcó mucho desde lo emocional y también desde cómo entendía el mundo de la salud. Y entonces, ¿qué hicimos después de todo eso, después de esta experiencia con mi papá? Oye, perdonen, pero la vida en pandemia es así compleja. Necesito hacer una pausa de 1 segundo para cerrar una puerta porque estoy escuchando la clase de guitarra de mi pareja al lado y no puedo concentrarme. Entonces me dan 32 segundos. Vengo en 1 minuto. Lo damos, Cecilia. Si quieres, por mientras, Vladimir, ¿qué te resuena de conversar, qué te resuena de lo que hemos escuchado de Cecilia? De repente darte la palabra un poquito. Bueno, a mí siempre escuchar a la Cecilia me genera como principal, como sentimiento de una emoción profunda, desde el dolor, desde donde se para contar su historia, ¿no? Una historia que naturalmente está asociada a dolor, pero cómo desde el dolor, y eso es lo que vamos a escuchar después en el relato, cómo eso se puede transformar, ¿no? Y
y convertir en algo positivo, que es lo que a mí más me encanta de la historia de la Cecilia. Así que aquí estoy muy atento y ansioso de seguir escuchando. Llegó Cecilia, por favor. Perdonen, esta es la en vivo. Las cosas que pasan en vivo. Yo no sé si ustedes escuchaban la guitarra, yo la escuchaba así aquí, pero muy fuerte. Pero además después les voy a contar lo curioso, voy a conectar esto en la vida. Yo tocaba guitarra antes de la artritis y he tenido que dejar de tocar. Y la vida es tan mágica que me regaló a un guitarrista. Entonces ahora no toco yo, pero la escucho en la sala del lado. Pero bueno, pero hoy día no era tan buen día para escucharla en la sala del lado porque no, me estaba costando concentrarme en esto. Bueno, después de esos 2 episodios, 2 quiebres en el fondo, también me toca a mí. Durante la enfermedad de mi papá, yo fui la cuidadora y como dicen muchas teorías, me tocó, yo fui diagnosticada mientras mi papá estaba enfermo. Y eso también hizo todo muy complejo porque yo me demoré mucho en el diagnóstico porque me dolía siempre el pecho, pero mi papá se estaba muriendo. Entonces yo asociaba que el dolor que tenía en el pecho era angustia. Y un día fue así, era un dolor que ya no podía ni siquiera sentarme, la presión que sentía. Llegué de urgencia a la clínica y lo que tenía no era angustia solamente. Y aquí yo también cruzo la historia porque yo creo que a mí me dolía el corazón. Y me dolió tanto el corazón que se inflamó mi corazón. Y ahí fue cuando encontraron que yo tenía también una artritis y compartíamos esta enfermedad con mi hermana. Y en ese mismo momento, bueno, nos preocupamos del tratamiento, de lo que vivía mi papá, pero un par de años después, ni siquiera un par, fue como un año después de esto, con todo lo que habíamos vivido, con lo de mi papá, con lo de mi hermana, con lo que yo estaba viviendo en mi propio tratamiento, nos dimos cuenta y esta foto que está abajo, ¿sí? Que en el fondo el sistema de salud, esta foto no nació como un slogan, nació como algo, cuando fuimos a la primera marcha Ricarte Soto, nació como la honesta, así como decir, esta es nuestra historia, en un tuit, si pudiéramos decir, nuestra historia en un tuit. Éramos dos hermanas que teníamos la misma enfermedad, pero que teníamos distintos sistemas de salud. Y eso hacía que cada una de nosotros en distintos momentos tuviera el mejor tratamiento y la otra no. Siempre tuvimos distintos tratamientos. Y uno dice, imagínate, o sea, esa era la realidad del sistema chileno. Y eso nos llevó a marchar y nos llevó a crear la Fundación Me Muevo. Que ahí está, la primera marcha fuimos las 2 solas con nuestra familia, y la segunda marcha, que aquí hay harta gente de esa instancia, de la segunda marcha ya fuimos, estaba la Carola, la Elena, y ya éramos un grupo grande de mujeres, muchas mujeres jóvenes que decíamos, moverse no puede seguir siendo solo el privilegio de algunos que pueden acceder a algún tipo de terapia, tiene que ser un derecho para todas nosotras. Así es que nos llevó a tomar esa acción. ¿Y cómo ha seguido la fundación? A mí me gusta mucho que hoy día, y está Gonzalo, está Ruth, está Cristian, que somos parte de un grupo de pacientes reuma. Lo que hicimos fue empezar a construir un sueño común y sumar a más personas de este sueño. Nos sumamos a trabajar por la ley Ricarte Soto, fuimos sumando a más personas en la fundación, que ahí está además el directorio, que hasta hoy en día todos colaboran. Como fundación nos sumamos a la Alianza de Pacientes, hemos salido a marchar, ahí está Bernardino, está aquí hoy día también, que preside la Alianza, y hemos entonces generado en torno al tema de salud un sueño distinto, pero un sueño también que compartimos mucho y que ahora también poco a poco no solo hemos empezado a sumar a los pacientes, sino que también a los usuarios de la salud. No sé, estaba hace un ratito hablando con Rosa, que representa a los usuarios, que también en el fondo tienen mucho que decir. Y después además de tener ese sueño común, empezamos, lo que nos empezó a pasar trabajando por el acceso a medicamentos, que uno dice, ya, entraron los medicamentos de artritis a la ley Ricarte Soto, tenemos cobertura. ¿Se resolvió el problema de salud? No se resolvió. Todavía en Arica hay gente que
teniendo el derecho a acceder a medicamentos para la artritis, no puede hacerlo porque el sistema es complejo, porque no hay médicos suficientes. Todavía en Maule acceden muy poquitos pacientes y empezamos a mirar la realidad de otros lugares, de otras enfermedades, de otros países. Está Stella de Argentina conectada ahora y empezamos a darnos cuenta, oye, esto no es nosotros, no es Chile. Incluso uno dice, no, ya, bueno, pero Latinoamérica. Empezamos a conectarnos con gente de afuera, de Europa. Ellos tienen que tenerlo resuelto, el derecho a la salud, y hablábamos con los pacientes, no, el paciente no está considerado, el paciente no está. Entonces, el propósito de la fundación fue empezar a poner al paciente en medio en la discusión central, que donde vayamos la voz de un paciente se escuche. Y eso nos ha permitido estar en instancias tan importantes como el Foro de Cobertura Universal de Salud que organiza el Banco Mundial, estar o la Organización Mundial de la Salud, estar en la OSD, como a todas partes llevar la voz del paciente. Y ha sido eso bien bonito, bonito y frustrante, pero yo creo que al final desafiante, de bonito y frustrante, nace el desafiante por lo que les decía, por esto de ver que no está resuelto en el mundo. A mí me ha tocado sumarme a un panel ahora panel de pacientes de la British Medical Journal y uno dice, listo, aquí están los que ya saben cómo hacerla y no saben cómo hacerla. Y hay hartas reflexiones en torno a la participación, que es además bien bonito, si es vinculante, si tiene que ser incidente, y finalmente hoy día la discusión es cómo los valores y las preferencias de las personas que son atendidas debe estar recogida en cualquier sistema. Nos ha permitido poner la voz en informes tan importantes como este, cómo se entrega la calidad de los servicios en salud, y hay una pequeña cápite donde los pacientes decimos, ojo, lo que pasa en Chile. Y acá todavía no acuñábamos un concepto que ahora a mí me gusta mucho, que es porque hablamos mucho de salud central en la persona, ¿sí? Salud central en el paciente. ¿Y cómo es entonces hoy día? Porque hoy día, ¿en qué está centrada hoy la salud? Y hoy día la salud está centrada en el administrador. Y esto así como el programa GES, que es un ejemplo en muchas cosas para otros lugares del mundo, el programa GES está 100% centrado en el administrador. Los tiempos de espera no están centrados en cómo resolvemos el problema de salud de la persona, están centrados en cómo el administrador puede gestionar de la mejor manera posible la red. Cómo se organizan las farmacias, como más le acomoda al administrador, desde el lugar hasta cada cuántos días te entregan los medicamentos, está centrado en el administrador. Entonces ese es hoy día uno de los grandes desafíos. Además de este propósito común, del sueño común, la comunidad ha sido súper importante. Nada de lo que decimos, nada de lo que se articula, nace de una persona. Todo lo que hoy día andamos transmitiendo es fruto de la conversación de todos los que han pasado en algún momento. Ahí están personas que pasaron por un programa de cómo entrenarse para formar a pacientes líderes, cómo usar las redes, cómo mejoramos nuestros liderazgos. O sea, de todas esas conversaciones van haciendo este nuevo discurso que todos los días cambia, o sea, cambia como se nutre de qué es esto de estar centrado en las personas. Y además una comunidad que celebra, esta es la foto de arriba, son las chiquillas del grupo de Me Muevo de Artritis. Y esto, digo, en dos sentidos: celebrar la vida, celebrar el gozo y saber que la vida sigue más allá de una enfermedad. Y que eso hoy día es lo que trabajamos y lo que queremos. Yo lo que me di cuenta con esta comunidad es que no importaba si teníamos artritis o no, somos un grupo de amigas que nos une algo, y que una vez salíamos de una charla con muchas de ellas y era así como, ya, ¿qué te duele a ti? La pata derecha, a ti, el hombro izquierdo, a ti, y armamos como un Tetris para poder cargar todas las cosas que teníamos que darnos de vuelta, los pendones y todo. Este grupo a mí me ha enseñado a llevar la vida más allá de los problemas con humor y con amor. Y son como mis hermanas. Con ellas aprendí porque una de las cosas más difíciles, cuando recién nos diagnosticaron, yo me metí a varios grupos de soporte de pacientes y decían así como hermanas del dolor. Y yo dije, ya está bien si la artritis duele, pero yo no puedo todos los días levantarme como que el dolor es el eje de la vida. Y con ellas como que
estas somos las hermanas del amor y de la alegría. Y ese es como el desafío también, de construir salud central en las personas, que tú digas, y a pesar del dolor, a pesar de que mi vida sí se ha visto limitada, yo sigo disfrutando al máximo. Y la foto de abajo, además un homenaje, porque ahí hay una persona que yo aprendí mucho, he aprendido mucho de ella, y que el COVID hizo que hoy día ya no está entre nosotros, pero su enseñanza sí. Y que un grupo de líderes que se formó en la comuna de La Pintana para poder trabajar con otros pacientes con enfermedades crónicas. ¿En qué estamos ahora? Para cerrar y que pasemos a la conversación, hoy día la preocupación entonces es cómo seguimos construyendo esto del paciente, comillas, experto, que es esta persona que decimos vive con una condición crónica, pero puede vivir su vida a plenitud, más allá de esta condición crónica, y no está centrado, que ahí también es otra mirada del sistema. El sistema siempre a los pacientes nos pone como los perdedores, el que espera, el de la fila, el que está atrás, el de la cola, el que se tiene que someter a que le digan que sí, que no. Entonces, ¿cómo uno pone al paciente al frente? En el fondo ese es el paciente experto que vive su vida en plenitud. ¿Cómo esto requiere que hagamos una transferencia de poder y validemos el saber de las comunidades? Tenemos un tipo de salud hoy día donde todavía no te preguntan qué sabe usted, sino que te dicen qué tienes que hacer. Entonces, ¿cómo podemos ir transformando este poder? ¿Cómo se distribuye el poder? ¿Cómo podemos construir un problema que, al centrarse en las personas, que esto es parte de humanizar, resuelve problemas y no listados de prestaciones? Hoy día todos los incentivos en el sistema están puestos en resolver listas y no en solucionar problemas. ¿Cómo cambiamos esto que les decía, el eje desde el administrador al paciente? Que entonces cuando construimos una política, la lógica del paciente sea la que prima, que es la lógica de las personas. ¿Cómo democratizamos la información en salud? Hoy día es muy difícil seguir. Nosotros ahora, por ejemplo, estábamos tratando de hacer esfuerzos por entender el presupuesto 2021 en salud. Y entender el presupuesto realmente algo muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos que la ciudadanía participe si no entendemos cómo está estructurado? La data, la ficha electrónica, yo no lo tengo aquí, pero mi mamá es un hit. Me hizo un cuaderno nuestro. Entonces hoy día cuando me preguntan, ¿y usted está vacunada de no sé qué cosa? Yo voy a mi cuadernito que mi mamá hizo con un registro de salud, pero eso no lo tienen las personas. Y eso se vio en la pandemia, que es un déficit enorme para poder realmente que ocurra esto del empoderamiento en salud, y por lo tanto que esté centrado en las personas y que por lo tanto sea más humano. Y por último, ¿cómo hacemos procesos más sólidos de democratización en salud? Que la participación sea más clave. Y ahí también es como, en lo que hablamos de humanización, es perder el miedo a relacionarnos, perder el miedo a que el médico baje de comillas un pedestal que se le ha atribuido, y que tiene que ser perfecto, y que no puede cometer errores, que no puede decirme a mí como paciente el médico. O sea, esto de la humanización es para todos lados. ¿Se han fijado esto que el médico uno dice, ¿y qué tengo? No sé. ¿Cómo no sabe? No sabe. Y a veces, ¿y me voy a mejorar? No sé. ¿Y doctor, me va a doler? No sé. Cómo también nosotros nos acostumbramos a que hoy día en un mundo de las enfermedades crónicas, el no sé es una respuesta muy posible. O sea, es la más probable. Y que la respuesta sea no sé, vamos viendo juntos en el camino. Y cuando duela vemos qué hacemos entre los dos. Entonces esos creemos que son como los desafíos. Siempre las presentaciones terminan como gracias, pero este gracias es distinto. Hoy día acá hay un grupo muy grande de personas que, que son las personas, me voy a emocionar. Aquí hay gente que a mí me ha entregado y ha dedicado tiempo para que yo aprenda, tiempo de contarme su experiencia, tiempo de cuidarme, tal, no sé, me gustaría nombrarlo a todos, pero está Estela, está Bernardino, está Camilo, está mi mamá, está Claudio, que es parte del directorio, la nena, Gonzalo, que es mi partner, nos llamamos por teléfono por 5 minutos y terminamos hablando 3 horas y media.
está la Janet, está Ruth, que aprendimos que trabajar juntas era mucho mejor que trabajar separadas. Está la Rosa, que me ha enseñado de lo que es ser usuario de la salud, la Tati, que sigue adelante con todo, la Caro, que siempre es mi cable a tierra, una alegría, la Vero, que está siempre en la fundación, y espero que no se me está quedando nadie afuera, están mis nuevos compañeros de trabajo, y es tan bonito, sobre todo en estos tiempos de pandemia, como entender que la historia, y que cuando decimos que algo esté centrado en algo, que las historias las construimos juntos. Y yo creo que la salud lo que más necesita hoy día es eso, es como el reconocimiento de todas las partes, el reconocimiento, porque cuando alguien reconoce es como que nos vieran. Y yo siento que para humanizar la salud necesitamos el reconocimiento de parte de los pacientes hacia los profesionales de la salud, que este año más que nunca lo han pasado mal, han tenido miedo, han dejado a la familia de lado. El reconocimiento de los profesionales de la salud a los pacientes, que sí sabemos que hacemos lo mejor que podemos, que todos los días es un desafío. El reconocimiento a las familias que están detrás, a los cuidadores, el reconocimiento a los administradores, que cuando uno dice, oye, el sistema central del administrador no es crítica, es lo que hemos podido armar hasta ahora y cómo nos sentamos juntos a armarlo. Yo creo que esos son los grandes desafíos que tenemos. Y me esperanza saber que este proceso en el que estamos inmersos como país nos puede llevar a un diálogo. Y yo creo que eso va a poder hacer que la salud vaya cambiando y que tengamos un modelo mucho más humano. Está la Pabla, que estaba que decía iPhone y por eso no la vi antes y ahora la veo. Está la Pabla, está Enrique, que fue mi jefe, la Pame, que compartimos en Curacaví. Yo creo que así como esta historia es la historia de las 50 personas que hoy día están conectadas acá, y yo solo puedo decirles gracias, porque al menos yo, no sé si a ustedes les gusta mi historia, pero al menos yo estoy demasiado orgullosa de mi historia. Gracias, Cecilia, por tu testimonio tan profundo, es como con tanta vida también y de tanta entrega. Me recuerda mucho la parábola del buen samaritano, de mirar al otro, como que siento que desde tu experiencia has mirado a muchos y te has parado y has gente que pasaba, estaba tirada en el camino, le has dado una mano y has entregado desde tu experiencia, y eso ha sido muy bonito. Bueno, ahora quería invitar a Vladimir en una idea que se me ocurrió, de generar una dialéctica entre Vladimir y Cecilia, de preguntas también, para ir profundizando el testimonio y también las búsquedas de cómo hacer ese giro de una salud centrada en el paciente, de una salud en la cual haya una visión más de derecho, una visión mucho más democrática y una visión mucho más del buen vivir, más que de prestaciones. Entonces, Vladimir, por favor, ahí el espacio para la conversación con Cecilia es todo tuyo. Gracias. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bueno, él es parte de también los que han estado. No lo nombré porque me tenía que entrevistar después, entonces la gente va a decir, estaban preparadas las preguntas. Pero no, ¿Tomaste agüita? Tomé harta agua. Vladimir ha sido mi hermano en el mundo de la salud. Por culpa de él yo estoy metida en esto. O gracias a él, no por culpa. Oye, Ceci, tomé agüita. Mira, escuchándote, tengo 3 preguntas en las cuales me gustaría que focalicemos la conversación. Y una cosa que me encanta de este ciclo que estamos haciendo, que se llama Humanizando la Salud. Creo que el relato respecto a tu historia, yo creo que gran parte refleja, ¿no? Eso de ponerle rostro y hacer humano, ¿no? La historia de tantas personas que tienen que enfrentarse día a día al sistema sanitario. Y en eso, uno de los temas que hemos conversado harto, que cada vez se usa más y que cada vez va cobrando más sentido, esto de hacer que la salud se centre en las personas, ¿no? Se centre en el paciente. Y yo he conversado con muchas personas respecto a este tema y como que la conclusión, ¿no? O la definición que hacen muchas personas respecto de esto de centrar la salud en el paciente tiene que ver con hacer una salud mucho más acogedora, ¿no? Como mejorar el trato de los pacientes, como
tiene que ver con esto de la humanización, ¿no? Pero que solamente pareciera ser que si yo lo trato bien, si soy cuidadoso con él, si lo acojo, estoy centrando la atención en el paciente, que de alguna manera tiene razón, ¿no? Porque empiezo a mirar más al otro. Pero mi pregunta es si ¿es solo eso? ¿Eso basta desde la mirada de un paciente? Que me traten bien, que me acojan, que yo sé que es un tema importante, ¿no? Para seguir humanizando la salud. Pero ¿con eso es suficiente o falta algo más cuando hablamos de esto de centrado en el paciente? Sí, súper buena pregunta porque falta demasiado más. Hay un problema así como, no me faltan palabras técnicas para decirlo, pero hay un problema desde cómo concebimos la salud. La salud es un problema, hay un problema colectivo, ciertamente, pero cuando hay pérdida de salud, es un problema que parte por mí. O sea, es mi cuerpo el que tiene la dolencia, es mi vida la que se ve afectada, ¿sí? Entonces, el gran problema de la centricidad es que no es solo que sean amorosos conmigo, sino el que yo pueda hacerme cargo de mi salud. Y eso pasa por lo que algunas cosas que yo ya mencionaba, validar el conocimiento que yo tengo. Mientras se le prescribe a alguien simplemente, no está centrado en la persona. Necesitamos conversar con el otro. Necesitamos que, o sea, por ejemplo, conversas con, yo tuve historias bien bonitas, yo tuve un doctor, mi papá era deportista, mis hermanos son todos deportistas, yo era voleibolista, y yo perdí como las dos primeras grandes pérdidas con la artritis fue la música y el deporte. Entonces, un día yo dije, imagínate, me había enfermado, había estado en cama, no tenía acceso a medicamentos, se murió mi papá, eh, ¡buah! Y mis sensaciones, yo necesitaba cortar una cinta, necesitaba sentir que ganaba de nuevo. Y se me ocurrió ir a correr los 10 kilómetros en la maratón de Santiago. Entonces fui donde mi médico y le dije, doctor, voy a correr los 10K. No, me dijo. ¿Cómo no? No, pues me dijo, no puede correr porque eso le daña los pies, le va a dejar con no sé qué, no puede correr. Es que, doctor, tengo que correr. Y el doctor me dice, ¿por qué tiene que correr? Y yo le conté, pues le dije, mire, me pasa A, B, C, yo necesito cruzar una meta, necesito así, literalmente, llegar así, cruzar una meta, lo necesito para poder volver a pararme en mis dos pies. Ya, me dijo, bueno, si usted lo necesita y así lo necesita, hagamos un plan. Y me hizo un plan, dónde tenía que entrenar, qué zapatillas tenía que usar, qué medicamentos tenía que usar el día antes de correr, qué medicamentos tenía que usar el día después de correr, qué entrenar. Y corrí. Y crucé la meta. Salí 10ª de atrás para adelante, pero crucé la meta, que ese era mi triunfo. Y paré, se vino un amigo de Curicó a acompañarme a correr, paré puse la canción que quería escuchar. Los días antes todos mis amigos me mandaron canciones que eran el soundtrack de la maratón de la Ceci, y ese día puse la canción que yo quería y crucé la meta y me saqué una foto y dije, estoy a cargo de mí de nuevo. Pongo esa historia y ese ejemplo para decir, eso es cuando hablamos de centrado en la persona. Eso, lo que está haciendo, por ejemplo, la Rosita que yo les comentaba, que lidera el tema de los usuarios, están revisando los planos de un hospital que se está construyendo para decir, no, pues, es que yo no entro por aquí, uno entra por acá, y este es el circuito lógico, eso es centrado en la persona. Que las farmacias funcionen en la manera y en la lógica que uno funciona, que pasó ahora con la pandemia. Nosotros decíamos, imagínate un paciente crónico que tiene que retirar medicamento en 4 farmacias distintas. ¿Es lógico que viaje el paciente y no los remedios? Yo creo que cualquier estudio demostraría que 3 cajas es mucho más barato ponerlas a viajar que poner a personas a trasladarse con las horas que pierden. Entonces, es mucho más que solo el buen trato, mucho más. Y necesitamos eso, empezar a mostrarlo. Cada una de estas cosas, o sea, tiene que ser diseñado con los valores centrado en la toma de decisiones individual. Esos son todos los ámbitos que necesitamos avanzar, y por lo tanto, por eso decimos la participación debiese ser mucho más activa. Cada centro de salud debiese tener un directorio donde hay un paciente que tiene derecho a voz y a voto. Las metas en salud debiesen negociarse con los usuarios. De eso hablamos, no solo de
usó la credencial y me sonrió, eso ya es como el piso, es de perogrullo en el fondo. Hasta BTR lo tiene. Eso lo editan después del video. Oye, Ceci, y tomando esto que tú describes también, ¿no? Esto de hacerse cargo de tu proceso de enfermedad, o también de tu salud, ¿no? Porque esto es como un equilibrio permanente, ¿no? Pues, ¿qué cosa hago para equilibrar cuando me enfermo y aumentar la salud? Y en esa lógica, esto de hacerme cargo, yo la impresión que tengo respecto de la mirada del sistema, y me tocó hartos años estar desde el lado del gestor, del que administra. Yo era de los que centraba la atención en la administración. Por aquí me da cuenta y me resuena siempre cuando hablamos esto de que el paciente se haga cargo, ¿no? Y que tú dices, y lo pones como en una frase, ¿no? Tener pacientes expertos, ¿no? Que sean responsables, que se hagan cargo de su propia salud. Pero si uno mira la historia de la salud, y eso no ha cambiado mucho hoy día, ¿no? En donde hay un desequilibrio, ¿no? Entre la relación del profesional de salud y el paciente. Desequilibrio fundado principalmente en el nivel de conocimiento que tiene cada uno respecto, por ejemplo, de cómo tratar una enfermedad, ¿no? Y ese desequilibrio, ¿no? Tú decías, lo explicabas en tu conversación respecto a que es un desequilibrio de poder, ¿no? Uno tiene mucho poder, el otro tiene poco poder, y por lo tanto genera esta relación muy distinta. Pero sobre todo yo creo que está concentrado en que el profesional de salud desconfía de lo que pueda hacer el paciente, ¿sí? Cuando yo le doy instrucciones, a veces yo entiendo que uno puede estar cargado emocionalmente cuando enfrenta una enfermedad y dificulta entender todo, ¿no? Pero, por ejemplo, por una enfermedad crónica, en donde te dan instrucciones respecto de tomarte un medicamento regularmente todos los días a tal hora, ¿sí? Pero a veces ni siquiera eso pasa. Entonces el sistema de salud de alguna manera empieza a desconfiar respecto de la capacidad que tiene este paciente de hacerse cargo. Es lo que tú dices que es lo que tiene que evolucionar el sistema. Entonces, ¿cómo rompemos ese equilibrio? ¿Cómo hacemos que efectivamente el paciente pueda hacerse cargo? ¿Cómo hacemos que el sistema confíe en que el paciente es capaz de hacerse cargo? ¿Por dónde tenemos que avanzar? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que incorporar al sistema para que eso cambie? Tú dijiste una palabra y la repetiste 3 veces, y le puse atención para escuchar. Le damos instrucciones y después no cumplen. Ese es el problema, ¿sí? Yo no estoy para recibir instrucciones, no puedo hacerme cargo recibiendo instrucciones. Eh, entonces ahí hay una palabra que tenemos que aprender todos, que es preguntar qué le importa al otro. Preguntar qué le importa al otro. Aquí me voy a ir a una data, la encuesta, y además es curioso, la encuesta nacional de salud, yo esto lo vi porque se me olvida cómo se llama la que lidera como la encuesta nacional de salud, lo presentó en un congreso. He buscado información de esto por todas partes, lo único que tengo es la fotito que le saqué a la lámina cuando exponía, Margosini, ¿sí? Margosini, a Paula Margosini. El 75% de las personas con diabetes y con hipertensión en Chile, que no son nada poco, declaran que o no se les preguntó o muy poquito participaron de la decisión de su tratamiento. Entonces el paciente no está para obedecer, ¿sí? Está para conversar, está para saber qué le importa, cómo definimos tratamiento, o sea, porque ahí volvemos a lo centrado en la persona. Si es como somos máquinas, entonces tú que tenés artritis, ahí está tu receta, tú que tenés diabetes, ahí está tu receta, porque entonces incluso la medicina basada en evidencia, que es puro así como la evidencia científica dice, uno de los 3 pilares son los valores y las preferencias de las personas. Entonces yo necesito decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo me levanto a las 4 de la tarde porque trabajo como nochero, entonces no me dé pastillas para el desayuno, no va a funcionar. O yo le tengo pánico a las agujas, pánico, 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 y a uno lo mandan a pincharse, ¿no? Y no puedo pincharme. O el medicamento que usted me está dando, a mi vecina se murió por tomar ese medicamento, que puede estar bien o mal, pero son las creencias que tenemos. Entonces, trabajar ese nivel es la clave, y eso requiere de la pregunta, ¿qué te importa? Y que eso ya hoy todas las teorías de la toma de decisiones compartidas, pero es fundamental saber qué quiere el paciente. Y lo otro, validar el conocimiento. Porque también a muchas profesionales de la salud creen que no sabemos nada.
Nosotros hacemos algunos talleres donde le preguntamos a la gente, tengo problemas para dormir. Vamos, pensemos, ¿cómo uno puede resolver los problemas para dormir? Y el 90% de las cosas que dicen son las cosas que te diría un profesional que hagas para dormir mejor. Entonces tú decís, sí sabemos, el problema es que nunca nadie nos pregunta, y al no preguntarte uno no valida el conocimiento y yo tengo la impresión de que no sé nada. Pero si conversando, yo te digo, mira, yo haría esto, 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 y tú me decís, las tres también, agrégale esta, empiezo a confiar en que yo sé de salud, porque al final sí sabemos de salud. O sea, yo sé que si me voy a comer todos los días comida rápida me hace mal, lo sé. Es como, yo sé que si pongo una calefacción a 80 grados en mi pieza no voy a dormir. Eh, Hay cosas que, en el fondo, entender que la salud es más allá de la medicamentalización. No sabemos de remedio, es verdad, pero sabemos mucho de salud, mucho. Mi abuelita sabía de salud, mi mamá sabe de salud. Mi abuelita te tocaba, está ahí con fiebre porquería. Sabía, había cosas que ya sabían hacer. Tiene fiebre, tome agua. Todos sabemos. Entonces, eso necesitamos dialogar mucho más. Esa pregunta es clave. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué quiere lograr con su tratamiento? Son dos palabras súper eje para que cambie. Ceci, otra pregunta que me surge ahora más en lo cotidiano, tú ahí este ejemplo de los medicamentos, ¿no? Y cómo la tecnología podría cambiar ciertos aspectos de cómo hoy día nos relacionamos entre el sistema y los pacientes. Entonces es mucho más lógico mover los medicamentos y no alguien que tenga que ir todos los meses a cierta hora a buscar sus propios medicamentos. Pero en la pandemia, en todo lo que ha ido pasando, el desarrollo tecnológico yo creo que ha sido una cosa que nos va a sorprender e impactar los resultados que vamos a tener después de estos meses que llevamos en esta pandemia, ¿no? Y la tecnología tiene que jugar naturalmente un rol en esto. Y cómo la tecnología puede también cooperar y ayudar a esta humanización, ¿no? Porque yo he escuchado muchas veces, ¿no?, que las personas van al médico y cómo se enfrenta la tecnología hoy día es, no me miraba el computador. Estuvo todo el rato escribiendo y no me tocó nada, ¿eh? Entonces, como que la tecnología de alguna manera está avanzando mucho, se está como acoplando a este sistema tradicional, y es natural porque quienes lo están implementando son los mismos que implementan el sistema actualmente, pero cómo se da ese giro ahora también a la tecnología, no solamente en la relación médico-paciente, sino que cómo la vamos enfocando a esta mirada más de centrar la salud en el paciente. Yo creo que hay una cosa clave de lo que tú dices, que en el fondo si seguimos la misma lógica del administrador, o sea, ¿para qué implementamos tecnología? Hay una historia re buena y no sé, mi hermana va a buscar su medicamento al hospital de la zona oriente, para no decir el nombre y echarlo al agua, aunque uno nomás, así que ya está echado al agua. Entonces, el administrador, así, 6 horas cada vez que va a buscar medicamento, cada vez que 6 horas. Y para alguien joven que trabaja, pensaría tener problemas con el empleador, etc. Entonces el administrador dijo, no, tenemos que informatizar esto. Sí, hagamos ya. Entonces compremos una máquina que hace que los medicamentos salen solos. Ya, listo, hagamos eso. Ahora se demora 8 horas en retirar los medicamentos. Entonces, cuando ponemos como la tecnología, la ponemos en los procesos que al administrador le interesan, siempre va a seguir deshumanizada. Porque al final, ¿qué resolvió la tecnología? No es mala lo que hizo este hospital. Hoy día el error de prescripción bajó en un no sé cuánto %. O sea, estaba la preocupación del administrador, y una buena preocupación. Si aquí cuando decimos la preocupación del administrador no son malas, ¿sí? Lo que pasa es que no pueden ser las únicas. Entonces, en este caso, ponte tú, el administrador estaba preocupado del error de prescripción y con la automatización lo resuelve. Genial. ¿Y los pacientes? Y los pacientes, nadie le preguntó al paciente cuál era la necesidad suya de arreglar la farmacia. Entonces, lo mismo con todas las soluciones tecnológicas. No puede ser la solución tecnológica, es como la tecnología per se no es nada, ni es mejor ni es peor. Está al servicio de problemas, y los problemas los tenemos que definir juntos.
Porque si los problemas que viene a resolver la tecnología son solo los problemas del administrador, seguimos en la misma lógica. Entonces, ese es como el giro que tenemos que hacer y el valor que tenemos que darle. Muchas gracias, Ceci. Lo último que te quiero preguntar a partir de lo que me dijiste, pero tiene que ver con el sistema de salud, ¿no? Mira, a mí me ha pasado, volviendo a este tema de la tecnología, por ejemplo, hoy día aparecieron muchas soluciones tecnológicas que dan solución al tema de que el paciente no podía salir de su casa producto del COVID, ¿no? Y por lo tanto ahí se implementaron muchas soluciones de telemedicina. Yo podría contar hoy día 10 que están disponibles. Hasta las cajas de compensación te entregan consulta médica por videoconferencia. Las farmacias te entregan. Pero me da la impresión, ¿no?, que este desarrollo tecnológico de alguna manera no se está insertando en el sistema, ¿no? Porque ese paciente que recibe esta atención con el médico por videoconsulta, queda ahora su información en ese prestador, no en el otro, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que uno de los problemas que tenemos como sistema de salud es la falta de integración en general, ¿no?, de la información de los pacientes, y esto naturalmente reduce o disminuye la calidad de la atención, ¿sí? Si no tienes toda la información completa. Y respecto de eso mismo, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto de cómo el sistema debiera avanzar hacia integrarse? Porque no es solamente lo que ocurre con la relación médico-paciente, que es muy relevante, pero cómo el sistema, ¿ya?, ahora de una mirada mucho más global, se hace cargo de tener esta cosa más integrada, más mirando al paciente. Una cosa que a mí me impresiona es que hoy día hay una ley que permite que el paciente tenga acceso, es un derecho el acceder a sus datos, y hoy día la verdad tiene una dificultad enorme todo paciente de acceder a esos datos, ¿no? Si quisiera ser un paciente experto y contar con toda su información, tendría que recorrer, no sé, 10 prestadores que le entregaban una prestación para tener su información y reunirla. Entonces, ¿cómo hacemos que además el sistema en general, no solo en esta relación médico-paciente, sino que el sistema empiece a mirar esto de cómo centramos la atención más en el paciente? O sea, es que la ley es un chiste. Si yo quiero mi información, la tengo derecho a pedirla y me van a llegar unas fotocopias piñuflas, desordenadas, que no voy a saber de leer y no sé qué. Y ahí hay un tema enorme. O sea, ¿tú te imaginas y los bancos dijeran, hoy día, salieran los bancos a decir, no vamos a tener disponible la información de sus cartolas en línea para usted? Tiene que mandarnos una solicitud y a los 20 días le vamos a mandar una fotocopia de la cartola. O sea, es que a nadie se le ocurriría decir, está buena la idea, porque sí, por la información. Pero por alguna razón para nosotros como el prestador de salud sigue siendo el dueño de la información, porque el médico la genera. Ya, pero es mía, pues si yo le dije que me dolía la cabeza, por decirlo de alguna manera, era mi apéndice la que estaba sacando. Entonces, lo que debiese ocurrir es que no más que las fichas y todo, y te agrego, o sea, eso está estudiado, las personas olvidamos entre el 60 y el 80% de información relevante a la hora de tomar decisiones de salud. Y eso a mí me pasó, como llegué de urgencia a la clínica, me internan y apenas hablaba, no podía hablar, me drogaron además, tuve como un día así, y el cardiólogo todos los días cuando pasaba visita, como que yo le contaba una anécdota, así como, no, es que mi papá cuando chico, estoy loca, me decía, pero eso es demasiado importante. Al día siguiente, no, es que mi hermana, ¿qué? Entonces, imagínate, eso pone en riesgo incluso algunos diagnósticos que te pueden hacer. Entonces, hoy día lo que necesitamos es que la información esté disponible para las personas 100%. Más que se integre el sistema, debiese haber una ley que obliga a que yo decido quién es el proveedor de la carpeta informática donde yo guardo y yo decido ese, y entonces todos mis proveedores de salud reciben la orden de mandar a esa carpeta todos mis archivos de salud. Y yo soy el dueño. Yo soy la dueña de mi información en salud. Y eso para varias cosas. Uno, para yo poder leer e informarme. Dos, para yo poder decirle a mi proveedor que, o sea, ¿alguno de ustedes no se ha equivocado tipeando un mail y que se le haya ido una I en vez de una O? Bueno, si el médico
se le va un 0 más, uno podría estar tomándose 100 pastillas al mes en vez de 10. Y eso es un error absolutamente posible. Si yo como paciente lo miro, lo puedo detectar. Y decirle, doctor, usted me dijo 10 y aquí dice 100, por ejemplo. Y además porque uno puede poner información relevante para el médico que a mí se me va a olvidar. Si uno tuvo una crisis 3 días atrás, hizo cosas, la registro y tú como médico después la ves y dices, Cecilia, está bien, estuvo bien, validas mi conocimiento, o estuvo mal, te quiero explicar algo. ¿Te fijáis? Pero hoy día nada de eso es posible. Entonces es como partimos de la base cuando decimos usted, su problema de salud, usted tiene que hacerse cargo, empodérese, elija. Pero todas las herramientas las tengo yo. Pero vea usted cómo lo hace. Entonces eso es un cambio que necesitamos bien urgente. Muchas gracias, Ceci. Me encanta hablar contigo porque siempre aprendo algo nuevo. Muchas gracias. Gracias, Cecilia y Vladimir, por la interesante dialéctica y reflexión en torno a eso. Como que siento que en las conversaciones donde uno va sacando una profundización en la reflexión es muy interesante, y esto también como que abre harto la mirada. Y la idea ahora es ir sumando a otros participantes a esta conversación a través de Reflejo, como ya mencioné al principio, a todos los participantes. Y primero quería darle la palabra a Arnoldo Cisterna. Arnoldo es director del Instituto Relacional en Chile y presidente de la Fundación Nueva Educación. Y quien nos compartirá de una mirada bien amplia qué es lo que le ha movido en esta conversación, cuál es su reflejo y cuáles son sus reflexiones en torno a ella. Por favor, Arnoldo. Gracias, Carlos. Gracias, Cecilia, por tus palabras, por la posibilidad de reflexionar y conversar desde la experiencia del paciente, desde la perspectiva humana. Como bien dijo Carlos, yo dirijo el Instituto Relacional y la Fundación Nueva Educación. Tenemos una fuerte preocupación por los temas de salud y los temas de educación. Y en ambas culturas, en ambos escenarios, es un lugar común hablar de poner al estudiante al centro o al paciente como centro. No es no es una declaración nueva, es una declaración que tiene un problema que está gastada, pues está súper dicha. Y cuando algo está dicho muchas veces empieza a perder significado. Y en ambos casos a mí me recuerda a Foucault y la idea del sistema panóptico que pone a la persona al centro, pero para controlarla, para vigilarla, eh, y siento que por ahí, tanto en el mundo educativo como en el mundo médico, las razones que están detrás o los supuestos culturales básicos que están detrás, en el caso de la educación, tiene que ver con ideas como que el niño o la niña es una bestia a la cual domesticar o un vaso vacío que hay que rellenar, y el adulto es el que sabe y el que enseña y el que llena. Y en el caso de la medicina, el paciente es pasivo y el que sabe cómo funciona el cuerpo y cuáles son las decisiones que hay que tomar es el médico, y por lo tanto el otro tiene que obedecer. En ambos espacios, la obediencia es la solución, es el camino para poder recuperar la salud o para poder aprender. Y claramente el siglo XXI nos lleva hacia una era del conocimiento y de la información, en que todos sabemos un poco más, la organización del conocimiento en Internet está más disponible, la cuarta revolución industrial va a poner automatización, y ahora con la pandemia en salud mucho más, va a cambiar las condiciones de orden en las cuales vivimos el aprendizaje y el cuidado de nuestra salud. Yo solo quisiera decir como reflexión, ¿cuál es el cambio cultural que necesitamos en salud y cómo lo vamos a realizar? Porque tal cual como en la escuela, cuando hablamos del paciente, muchos dentro de un hospital consideran que el vínculo, el cariño, el buen trato, ¿no? La amabilidad en el trato, o incluso la resonancia emocional con el paciente, es lo deseable, y que el problema es el burnout que a veces tienen los trabajadores de la salud y de la educación, cuando dejan de ver a la otra persona como persona y la empiezan a ver como un objeto y no como un sujeto, y se produce la despersonalización.
y ponemos mucho el énfasis en esta experiencia emocional y el vínculo. Sin embargo, yo con este comentario breve solamente quisiera decir que el cambio no tiene que ver con el cariño solamente o con la cercanía emocional que puedo tener con el paciente. Es un cambio político, es un cambio en la relación de poder. Un autor escribe, hablando de esto en un libro que es La voz del médico, algo así se llama, eh, Palabra de médico, dice, deberíamos cambiar y llegar a una conclusión de como que el médico propone, pero es el enfermo el que dispone. Porque la experiencia subjetiva del paciente, de la persona o del usuario, es fundamental para el cuidado de su salud, así como la experiencia subjetiva del estudiante es fundamental para el desarrollo de su aprendizaje. Creo que estamos avanzando hacia un siglo XXI donde la autonomía, la capacidad de hacernos responsables de nuestra salud y de nuestro aprendizaje va a ser algo fundamental en el futuro. Y el cambio cultural en salud está directamente vinculado con un empoderamiento, con un cambio en el eje político de la relación del mundo sanitario con el paciente. Y yo te diría declarándolo como un ente responsable, capaz de decidir y haciendo un esfuerzo importante por conectar con la experiencia subjetiva del otro. Entonces, cuando hablamos de humanizar la relación, un poco siguiendo la pregunta que hacía Vladimir y tu respuesta, no solo tiene que ver con el vínculo, que creo que es importante, siempre lo va a ser, por supuesto, pero este vínculo tiene en sí un cambio en la relación política, en donde el otro deja de ser un niño y yo soy el padre y somos dos adultos que conversamos, que dialogamos, que nos escuchamos para cuidar la salud de cada persona. Ese sería mi comentario y darte las gracias, Cecilia, por contar tu experiencia, que creo que pone de manifiesto esta evidente posición de pérdida de poder del paciente histórica y que es necesario recuperar y poder sentir que puedo cruzar la meta, ¿no? Y sentirme autovalente a pesar de las dificultades y tensiones en las que pueda vivir, recuperar el poder para vivir. Gracias, Arnoldo, por la reflexión. También muy interesante el símil con el mundo de la educación, un mundo también que está en proceso de transición, más por la pandemia. Así que muy interesante esa visión de cómo pasar desde una declaración a una profunda entendimiento de que la experiencia subjetiva de la persona que recibe, en este caso, la educación o la salud, tiene que ser considerada. O sea, recordarle a los asistentes que también pueden compartir por el chat preguntas, reflexiones, está abierto el chat, así que invitarlo a eso. Y ahora quería sumar a Sebastián Villa a la conversación. Sebastián es odontólogo y es fundador y presidente de la Fundación Dona Salud, que se encarga de generar prestaciones gratuitas de dentales a personas de escasos recursos, con un sistema súper novedoso de prestaciones y contraprestaciones. Y Sebastián también es un joven que participa en Desafío Humanidad y que tiene una profunda gana también de transformar el mundo de la salud desde una visión de la persona. Así que, por favor, Sebastián, te invito a entregar un reflejo en este momento. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, Cecilia, primero que nada, decirte que me encanta lo consecuente que eres con tu historia, con tu inquietud, con todas las cosas que así. La Fundación Me Muevo es reflejo de todo lo que te moví por hacer todo esto, cambiar estas cosas. Y me gustaría hacer un comentario intentando englobar y según lo que me llega a mí concluir. Bueno, son muchas las cosas que se pueden decir, pero en específico
quería rescatar la conexión que existe entre el mundo de la educación y la salud, porque estos prestadores de educación o prestadores de salud paternalistas que ven al sujeto como una persona que no se puede involucrar en ese proceso, yo creo que es lo que hay que cambiar. Y en el sistema de salud veo mucho que se centra en sanar enfermedades, y a veces ni siquiera sanar enfermedades, sino que atacar estadísticas epidemiológicas de una población. O sea, en el momento en que aparece una enfermedad que tiene un peso suficiente estadísticamente a nivel de salud pública, se empieza a atacar desde el sistema de salud como este gran sistema de salud. Y me gustaría ver en el futuro, rescatando todo lo que se ha conversado hoy día, un sistema de salud que también se involucra en la educación de los pacientes. ¿Por qué no? Un sistema de salud que tenga como labor educar a los pacientes en cuál es su enfermedad, de qué se trata su enfermedad, por qué tiene el nombre que tiene, por qué se le hacen los tratamientos que se le hacen a ese paciente, paralelo a la prestación de salud en la consulta. Teniendo también, rescatando lo que decía Vladimir de la telemedicina, se puede implementar perfectamente, yendo a lo práctico, un sistema en donde los pacientes puedan ir, informarse o que tengan el deber de informarse después de que reciben una atención médica en el sistema de salud, y entrar a informarse de su enfermedad, de su tratamiento, de por qué se está haciendo. Yo creo que es una inversión muy posible y muy dirigida también a la persona. Eso por un lado. Y nada, eso, y muchas gracias en verdad por este espacio. Yo creo que para no alargarnos tanto, podemos estar conversando eternamente y ir dirigiéndonos en las diferentes aristas, pero me gustaría dejar eso sobre la mesa. ¿Por qué no aprovechar de la tecnología para tener pacientes más informados, para que no se les olviden la receta el día de mañana? Si es que ellos entienden por qué le están haciendo ese tratamiento, seguro no se les va a olvidar y les va a hacer sentido tomarse 10 pastillas y no 100, o por qué tomarse esa pastilla y hacer algo más, o llegar a la siguiente consulta y dar una retribución. Oye, mira, yo me informé y podríamos hacer esto también, ¿qué te parece? Me hace un poquitito de ruido tener al paciente como centro, o al centro, o al educador, o sea, perdón, al estudiante como al centro, más que al centro. Siento que me hace más sentido de la mano del prestador, juntos por la salud del paciente. Y yendo un poco más a la ilusión del día de mañana, Arnoldo en uno de sus podcasts muestra un ejemplo que a mí me gustó mucho, que era un colegio en Barcelona, y cuando él llegó a conocerlo, había un estudiante que le hacía el tour por el colegio. Y ese estudiante estaba totalmente empoderado de su educación, si podía hacer un tour en su propio colegio. Entonces el día de mañana podrían haber pacientes empoderados de su tratamiento, y el día de mañana ellos entender más el edificio en el cual van y se atienden, y ayudar a otros pacientes. Hay como una idea un poco más ilusionada de qué es lo que podría hacer. Pero muchas gracias a todos los que organizan este evento, y gracias, Cecilia. Gracias, Vladimir. Gracias a ti, Seba. Puedo decirle algo al Seba, es que te tengo una demasiado buena noticia. Tu sueño ya es realidad. Ya. Pacientes que guían a otros ya existen, y mucho. Aquí conectado está la Jessica, guía a todas las mamás cuyos hijos reciben el diagnóstico de síndrome de Rett. Y ella lidera una organización. Gonzalo... Eso a través de fundaciones. A través de agrupaciones de pacientes. Gonzalo guía a las personas con lupus, la Ruth a las personas con artritis, la Rosa a los usuarios, Cristian a los con síndrome, que no puedo decir, SBK. Entonces, lo que pasa es que el sistema, lamentablemente, y aquí hay un giro muy simple, cuando decimos las cosas son complejas, cambiar en salud y todo, pero aquí hay un giro que no nos tomaría nada, que el sistema reconozca el valor de las agrupaciones de pacientes. Claro. Porque las agrupaciones de pacientes ya están navegando, haciendo la navegación para otros. Tú no te imaginas la cantidad de gente que me llama: oye, tengo un papá de un amigo, de un tío, de un abuelo, un sobrino, un nieto, que tiene no sé qué, ¿me podía ayudar? Nada que ver con artritis,
pero en el fondo ellos saben que nosotros como pacientes hemos aprendido a navegar el sistema y podemos ayudarlo. Entonces ya estamos, esa figura de la persona que lleva de la mano, nosotros la hacemos todos los días en voluntad, y son más de, yo me atrevo a decir que hoy día hay alrededor de 200 agrupaciones de pacientes en Chile de la enfermedad de Mar. Yo no sé si ustedes sabían lo que era el síndrome de Rett, ¿sí? La Tati armó una plataforma que se llama OncoRed para guiar y armar comunidades de pacientes, una paciente que armó una comunidad. Entonces, hoy día eso ocurre. El problema que tenemos hoy día es que el sistema como que no nos viera, o nos ve como amenazas, no sé, hay como temores Son en esto de la transversalidad del organizaciones poder. autogestionadas. Todas agrupaciones autogestionadas que Claro. están haciendo educación a las personas, y que en el fondo yo hoy día, por ejemplo, en reumatología, lo que más nos faltan son horas de reumatólogo. Por lo tanto, yo lo que le digo a los reumatólogos es, por favor, no haga la educación usted. Hagámosla nosotros, para que no perdamos horas del que sabe sobre los fármacos, porque yo no puedo saber si a una persona le conviene más una interleuquina, un anti-TNF, eso no lo puedo saber, no lo voy a aprender. Eso, por favor, hágalo usted que sabe tanto. Pero cómo enseñarle de su enfermedad, eso sí puedo hacerlo yo. Entonces, si nos viéramos como socios, y ese cambio, a lo mejor Arnoldo me va a decir, no, pues si no es tan automático, pero me refiero que no necesitamos nueva constitución, no necesitamos reformar el sistema de salud, necesitamos vernos y hablar, y que seamos validados por el otro. Yo creo que estas organizaciones autogestionadas son el puente perfecto para unir dentro del sistema de salud al mundo privado y al mundo público. Vladimir tiene mucha experiencia en el mundo público, y yo en mi corta carrera he trabajado solamente en el sector privado. Y siento que la relación que pueden tener las organizaciones autogestionadas o no gubernamentales son el puente perfecto para unir esos dos mundos. Lo dejo ahí, porque no, tampoco creo que son estas organizaciones que tienen que incorporarse al sistema de salud público, porque así por sí solas pueden actuar en ambos mundos, creo yo, y potenciar el sistema, digamos. Esa es mi opinión personal. Gracias, Sebastián, Arnoldo, por el reflejo. Si les parece, pasemos en estos últimos minutos a algunas preguntas por el chat. Primero de Pabla, preguntas a Ceci. ¿Qué crees que debería contener la próxima constitución en relación al derecho a la salud? ¿Cuál debe ser el espíritu y propósito de consagrarlo en este nuevo acuerdo de convivencia? Otra pregunta, que también ahí Vladimir te invito a, si quieres responder algo. Hay una reflexión que habla de Cecilia Sendoya, y dice: nosotros los médicos cambiamos nuestra actitud cuando logramos ponernos en lugar del otro. Quiero contar que también tengo una enfermedad crónica y jamás me han preguntado si estoy de acuerdo lo que me indican y si lo puedo hacer o no. Otra pregunta de Gonzalo Tobar es: ¿cómo es la salud que sueñas tú, Cecilia? ¿Y qué se necesita de los pacientes y la sociedad civil para lograr ello? ¿Cuál sería su rol? Eso sería más o menos las preguntas que tenemos hechas. Sí, o sea, para mí sí tiene que haber un nuevo articulado sobre salud en la Constitución, y que pueda hablar de una salud, el derecho a la salud, primero, que eso no está garantizado en la Constitución actual, que se hable así explícitamente del derecho a la salud, aunque ahora la vuelta es a través del derecho a la vida, llegamos porque la vida, y sin salud no hay vida. No, salud, el derecho a la salud universal, sin discriminación, como los puntos mínimos, y democrática, y que reconozca la autonomía de personas y de los territorios. O sea, yo creo que mientras no reconozcamos la autonomía, me refiero a que hay previo a que llegue un hospital, un consultorio, hay estructuras territoriales que necesitan ser comprendidas, comprendidas por los sistemas. Eso como en tema, y desde la perspectiva de lo que preguntaba Gonzalo, absolutamente como, muy en sintonía con lo que hablábamos con Sebastián. O sea, yo sueño con un sistema que sea capaz de entender que los grupos de pacientes son parte de lo mismo,
que no pueden estar circunscritos, así como a mí me encanta, una vez la Rosita que está conectada dijo en una charla, y me gusta repetirlo porque quiero también llevar ese mensaje, que la participación de los usuarios en salud era mucho más que la meta 7, ¿sí? Y ella dice, los usuarios no somos la meta 7, también nosotros, así como los grupos de pacientes, no pueden estar circunscritos al departamento de participación. Nosotros debiésemos ser parte de redes asistenciales. Nosotros somos una parte más de la red, y un gestor de red debiese poder contar con los grupos de pacientes para poder gestionar, porque en rigor los directores de servicio son gestores de red, ese es el nombre en el fondo que se les dio. Y poder gestionar la red significa también gestionarla con estos grupos de pacientes. Entonces, no nos tiren al quinto piso, que la oficina en el Ministerio de Participación está en el quinto piso, pasado las cajas, las cajas donde se guarda todo lo que no se usa. Ahí está, no es ese el lugar. Nosotros tenemos que estar en redes. Somos parte de la red también. Entonces, yo sueño con eso, y esperamos poder llevar adelante el sueño de armar bien que todos los grupos de pacientes además puedan implementar sus programas de paciente experto. Y ahí aquí hay un fenómeno súper interesante. El programa de paciente experto, al menos el que hacemos en la fundación, está pensado para ser entregado por pacientes. Pero hay algunos médicos que dijeron, ya no, pero mira, hagámosle una variación, porque es mucho mejor que haya un paciente con un médico para dar el programa. No es necesario. Esa es, de nuevo, una forma de decir, no te quiero soltar el poder, yo lo sigo teniendo. Entonces, en el fondo, tenemos que ir haciendo muchas más acciones y que el paciente sea reconocido el valor en sí mismo, y no, perdón lo que voy a decir, pero así como las cadenas, las correas que usamos para que los niños no se arranquen mucho, así como, ya, eso es una medida de seguridad cuando están aprendiendo a caminar, pero es como, yo a veces me siento así atada, es como, vamos, te dejo un poquito, pero igual te llevo yo de la mano. Entonces, necesitamos que los grupos de pacientes tengan y de usuarios tengan un mucho mayor reconocimiento y sean entendidos como parte de la red. Nosotros entregamos prestaciones de salud. Vladimir, no sé si algo te resuena de todo esto. Solo esta pregunta respecto de qué pienso que debiera contener una constitución o qué me gustaría cambiar de la actual, ¿no? Y yo creo que lo que más me gustaría cambiar es esto con lo cual la Ceci partió su presentación. Esto de que no es hoy día razonable, ella pone el ejemplo entre ella y su hermana, ¿no? Pero yo podría poner a cualquier chileno en esta misma situación, y es inaceptable hoy día en Chile que dos personas, ¿no?, que tienen una misma enfermedad, una misma situación de salud, reciban una salud distinta. Eso no podemos seguir aceptándolo, eso es irracional. Y debiéramos tener, ¿no?, en esta nueva constitución un sistema que se haga cargo de todos los chilenos, de una manera unificada, ¿no? Si somos todos iguales, ¿no? ¿Por qué uno tiene que recibir mejor salud que otro? Ahora, yo entiendo que hay mucha gente que tiene temor a esto, no a que se unifique en sí mismo, sino que a perder cosas que hoy día la gente valora. ¿Qué es lo que yo creo, por ejemplo, que la gente valora respecto del sistema de salud? Valora tener las clínicas privadas, ¿sí? El poder acceder a la clínica alemana, el poder acceder a la clínica Las Condes, a la gente le da tranquilidad, ¿sí? Es como, yo siempre digo este ejemplo, que la gente pone un pie en la alemana y como que se tranquiliza y dice, aquí estoy, en este lugar, independiente de lo que tenga, me van a cuidar, me van a tratar y además lo van a hacer bien. Confían en él, ¿sí? Pero lo más sorprendente de esto, hay una encuesta que saca todos los años la Superintendencia de Salud, la última se hizo el año 2017, en donde le preguntan a la gente respecto de dónde se sienten desprotegidas respecto del sistema. Y hay un área de esta encuesta que a mí me sorprendió muchísimo, en donde solo el 19%, mira la cifra, 19% de los usuarios del sistema privado, es decir, de las ISAPRES, se sentía protegido, ¿sí?, por su sistema, en términos de que, ¿cómo lo explico? Me perdí un poco. Le preguntaban, ¿usted se siente protegido? Es decir, que si entra aquí lo van a tratar y le van a entregar los medicamentos y le van a hacer todo lo que usted necesita,
y solo el 19% decía que sí. Es decir, casi más del 80% de la población del mundo privado, que es el que en teoría tiene el mejor sistema, no tenía tranquilidad, no se sentía protegido. Cuando en la lógica no, de que si yo llego a la Alemana o a Las Condes me siento protegido, la verdad es que no. Es decir, ni siquiera los que acceden al mejor sistema que tenemos, o al subsistema que tenemos, que es el privado, se siente protegido por el sistema. Entonces, si yo pudiera pedir algo en la nueva Constitución, es construyamos un sistema para todos. Y esto no quiere decir desprenderse de las clínicas privadas o de este nivel de atención, ¿no? Todo lo contrario, es cómo nivelamos para que todos los otros tengan ese nivel de atención, si todos nos merecemos, todos tenemos el derecho a recibir ese nivel de calidad de atención. Desde lo bonito que es, desde los buenos médicos que hay, desde las buenas enfermeras y técnicos que hay en este lugar, pero también respecto de que me van a entregar todo lo que necesito. O sea, es irracional que hoy día en Chile todas las personas, ¿no?, tengan que pagar sus medicamentos. Hay gente que no tiene plata para pagar. Hablamos aquí mucho respecto de, oiga, no, tomes el medicamento, te lo indicó el médico, pero hay personas que a veces ni siquiera pueden pagarlo. Y no se lo toman no porque se olvidan, ¿no?, o porque se quieren revelar el tratamiento, es porque no lo pueden pagar. Y eso hoy día en Chile es inaceptable. O sea, tenemos que construir un sistema más equitativo, más justo, y eso requiere naturalmente, como ponen aquí abajo en el chat, un sistema único de salud. ¿Sí? Y ahí, Vladi, yo complementarte, y que lo hemos conversado tanto, que en el fondo ahí necesitamos, aquí ya no depende del sistema, aquí depende de los ciudadanos que nos pongamos de acuerdo y seamos solidarios. Porque en el fondo un sistema en salud se da un fenómeno y por eso no puede ser un bien de mercado la salud. Más allá, o sea, incluso sacándonos la discusión de si es un bien social, si debiese ser un derecho, ya, olvidémonos de eso. ¿Por qué la salud no puede ser un bien de mercado hasta donde yo entiendo algunas cosas? Porque en salud se da el fenómeno de que quien menos puede poner es siempre quien más va a necesitar. Entonces te rompe la lógica. ¿Sí? No es así como rompe la lógica y no puede ser tratada como, no puede. Entonces, desde esa perspectiva y con lo que decía Vladimir, yo agrego que en el fondo las grandes reformas de salud, esa pata se ha caído. Y eso se cae no por falta de voluntad política, eso se cae porque los ciudadanos y las ciudadanas no hemos peleado el punto de la solidaridad. Y todavía seguimos pensando que mi 7% es lo que a mí me asegura en salud. Y yo mi 7% me lo gasté el de los 30 años para atrás y el de los 40 que me quedan para adelante. No tengo, es más de 30, pero es para decir. Yo ya me gasté todo mi 7%, ya estaba como entero gastado. Entonces, necesitamos entender la lógica más profundamente de la solidaridad en salud. Y de acuerdo con todo lo que decía Vladimir, o sea, mientras nosotros hoy día tenemos un sistema y mientras no nos duela que tenemos un sistema para ricos y un sistema para pobres, si no queremos usar esas dos palabras, que tenemos un sistema para una categoría A y un sistema para una categoría B, mientras eso no nos duela, son difíciles los cambios de salud porque nos tiene que doler a todos para que aceptemos esta mirada solidaria que hasta ahora la ciudadanía no ha aceptado. Y yo espero que este sí sea el momento en que digamos solidaridad en salud es el piso. Sin eso no podemos hacer cambios mayores. Sí, y un datito más, uno muy cortito. La gente cree y tiene temor, ¿no?, a decir de perder lo que ellos pagan por cotizaciones, ese 7% que le aportan al sistema. Esto que tú decías, no, es mío, yo lo quiero usar. Pero tú sabes cuánto representa ese 7% de cotizaciones de todo el gasto del sistema de salud, de todos los chilenos, privado y público, es el 22% del gasto. Es decir, nuestro 7% solo cubre el 22% del gasto del sistema sanitario. El otro 36%, que es el más grande, es recaudación de impuestos generales, que es lo que usan muchos países europeos, ¿no? Lo usa Inglaterra, lo usa España, ¿sí? Nosotros solamente la cotización es el 22%. Y lo que es más dramático, el 35% es gasto directo de bolsillo. Y ahí es donde se produce la mayor inequidad, porque hay gente que definitivamente no puede pagar. Y el 35% de ese gasto
se hace a través de gastos directos del bolsillo de la familia. Y van quedando cada vez más pobres. Entonces, cuando surge esta defensa del sistema de no, lo que yo cotizo es para mí, hay que dejar en claro que eso representa, quédese con su 7%, representa muy poco del gasto del sistema. Necesitamos que hacer que el sistema se haga cargo de todos, ¿sí? Para que no piensen que el 7% es tan relevante en la discusión. Bueno, queda mucho como que el desafío de la salud y el desafío de generar un buen vivir en la sociedad nos da para mucho, pero el tiempo siempre es limitado, una restricción de vida. Y quería darle las gracias desde la Corporación Desafío Humanidad, primero a ti, Cecilia, por tu testimonio de vida, por la generosidad de compartirlo, y también por tu compromiso en esto que te ha tocado vivir y cómo has transformado un desafío en una esperanza para muchos, para cientos, incluso para miles de pacientes en Chile y probablemente en el mundo. A Vladimir también agradecerle por su rol como entrevistador, por su análisis, por esa sabiduría compartida, de esa visión que me encanta también de mirar lo estratégico y también lo propio de la materia de salud más tangible, esa visión que yo creo que complementa muy bien y crecer esa experiencia compartida acá. A Sebastián y a Arnoldo por las devoluciones, por esos reflejos que nos enriquecen la conversación. A Victoria Baquedano, que nos acompaña siempre en nuestros encuentros, que es quien está en el back office, hablamos de la preparación de estos encuentros que demanda, así que agradecerle también. Al Instituto Relacional por su aporte en la difusión del encuentro. Creo que hemos hecho una interesante alianza de Desafío Humanidad. Y finalmente agradecerle a ustedes por darse el tiempo de compartir, de escuchar, de estar atentos, de compartir ideas en el chat, e invitarlos a seguir siendo constructores de esperanza en este país, más en estos tiempos en que Chile está evolucionando hacia nuevos acuerdos que esperamos profundamente nos traigan un vivir pleno y feliz para todos y todas en nuestro país. Así que agradecerles por su participación. Y finalmente contarles que le enviaremos un link con el video de la presentación, así que si alguien quiere ver, o Cecilia, tú quieres compartirlo, Vladimir con otros, vamos a mandar un link con la presentación y una encuesta también para evaluarnos y para poder seguir mejorando. Antes de cerrar, no sé si quieres decir algunas palabras finales, Vladimir, Cecilia, antes de cerrar. Yo, para dejar a la Cecilia al final, solo gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes. Muchas gracias. Yo también agradecerles la invitación. Me gusta que podamos hablar de la salud desde lo más, desde la historia, desde lo profundo, y súper agradecerle a todas las personas que son parte de la red que hemos ido armando en salud, que se dieron el tiempo para estar hoy día. No los podría nombrar de nuevo a todos porque pero muchas gracias por estar, por escuchar y gracias porque sé que también vamos a seguir. Hemos estado en las buenas, en las más o menos, y seguiremos por las mejores. Así que gracias. Y a ti, Carlos, por la convocatoria, por invitarnos. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, y un fraterno abrazo a cada uno y esperamos que a cada uno se haga un buen fin de semana y un esperanzador domingo para todos. Que tengan un muy buenos días que se vienen. Que estén muy bien. Chao, Sebastián. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Pame. Que estén muy bien. Chao, Cecilia.